Paz y bien, queridos hermanos, mis queridas hermanas, soy Dunia Molina y estamos en Buenas Nuevas. Como siempre, un tema bonito, lleno de la unción del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios abre nuestros oídos a la escucha de la palabra. Hoy he titulado el tema Conversando con mi Padre. Y quiero decirles que ese tema lo vamos a hacer en dos partes, porque vamos a reflexionar acerca del Padre Nuestro. Todas esas frases hermosas que decimos en el Padre Nuestro, las vamos a ir desmenuzando así, con esa riqueza que ya tiene esta oración que Jesús nos enseñó a través de los discípulos. Así que nos vamos a hacer este tema en dos partes. Esta oración, de hecho, está dividida así en dos partes, que la primera parte pues es las peticiones dirigidas a Dios y que se refieren a las necesidades humanas. Explica entre lo que Dios quiere, lo que Jesús anhela, ¿verdad? Cómo debe ser la oración, cómo debe ser la relación del ser humano con Dios. Así que ahí incluye todo esto, lo que es el honrar a Dios, el reconocer que Él es santo y todo eso bonito acerca del perdón. Hay muchos puntos que tocar en esta oración del Padre Nuestro, pero vamos a leer entonces, nos vamos a ir al evangelista Mateo. El Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, el versículo de 9 al 13. 4 versículos está la oración del Padre Nuestro. Dice así: ustedes oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esto es estos 4 versículos que encierran esta magnífica oración. Esta riquísima oración, como les decía, porque es la guía para aprender a orar. Ni siquiera es tanto que repitamos esta oración cuantas veces usted quiera. No estoy diciendo que es malo, ¿verdad? Pero es una guía para orar. Entonces, por eso, hoy lo vamos a, como les decía, a desmenuzar así. Detenidamente nos vamos a ir quedando en cada frase. Iniciamos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos. Qué bonito. Se refiere a Dios como un Padre amoroso, un Padre para ti y para mí, porque decimos Padre nuestro, es mi papá y es tu papá. ¿Qué te parece? Es nuestro Padre. Así comienza diciendo, o la enseñanza del Padre nuestro que Jesús les dijo a los discípulos: cuando ustedes quieran orar, de hecho fue una petición que ellos hicieron, ¿cómo nos dirigimos al Padre? ¿Cómo podemos platicar con el Padre, con nuestro Dios? ¿Cómo orar? Y entonces Jesús les enseña, cuando quieran orar, díganlo de esta manera. Entonces, el Señor dice, Padre nuestro, refiriéndose a su papá. Y algo también bonito es que Él, pues nada egoísta, nos regala a su Padre. Es el Padre de Jesús, es el Padre de Él. Y Él comparte esta paternidad con nosotros, esta relación filial también que Él tiene, la comparte, nos la da a nosotros. Y hoy Él nos está diciendo, es tu papá también, es mi papá, es nuestro Padre. Es el Padre que desea tener también una relación de intimidad, así como lo es o lo tiene con su Hijo Jesús. Así quiere con su hija María, si te llamas María, con su hija Carmen, si te llamas Carmen, con su hijo José, si te llamas José, ¿cómo te llames? Dios quiere tener una intimidad contigo, una relación cercana,
Qué bonito, así como lo hizo o lo tiene con su Hijo Jesús. Así nos quiere tomar a nosotros verdaderamente como sus hijos. Que estás en los cielos, refiriéndose a la gloria de Dios. No es un lugar físico, no, es un lugar santo, la gloria de Dios. La atmósfera donde se encuentra nuestro Dios, la divinidad de Dios, su majestuosidad, así, su trono, es el lugar donde se encuentra Dios. Entonces, todo esto, Padre nuestro que estás en los cielos, significa que Jesús nos enseña a dirigirnos a Dios como ya les decía, como su Padre, en esta ocasión, como hermano de Él, como compartiendo, les decía, el mismo papá, su papá con nosotros. Inicia entonces una relación o establece una relación de confianza. ¿Cuánta confianza hay entre los niños con su papá, entre el hijo con el papá? Ojalá que es tu caso, que sea nuestro caso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pensar por lo menos cuando estábamos pequeños, vamos a pensar por lo menos cuando éramos niños, esa confianza, esa dependencia total que teníamos de nuestros papás, ¿verdad? Nos agarramos de la mano y ahí sabíamos que estábamos seguros, que no nos íbamos a caer. Agárrate tú, papá. Si tú te agarras, pues yo estoy agarrado de ti. Si tú no te caes, yo no me caigo, porque yo estoy agarrado de ti. Así le decía un niño al papá cuando saltaban unas piedritas cruzando un río. Y le decía el papá, párate bien, agárrate bien. Y el niño le contestó, párate bien tú, agárrate tú bien, porque yo voy agarrado de ti. Eso, mire, eso quiere Jesús, que nosotros también establezcamos esta entera confianza con nuestro Padre. Una confianza de fraternidad, filial, decía, recordándonos que también somos parte de una comunidad, el cuerpo de Cristo, una comunidad de creyentes donde tenemos un mismo Padre. No importa cómo unas personas u otros hermanos le dicen Jehová, ¿verdad? Como le quieran decir otras, algunas religiones, no importa. ¿Qué es lo importante? ¿Creen para Dios? ¿Cómo creen? Que si cree que le importa que le diga Yahvé o Jehová, como usted quiera, Shaddai, ¿qué importa? Lo importante para Dios, ¿sabe qué es? Que le digamos papá, y más que le digamos padre. Él quiere que nos sintamos sus hijos. Dios quiere que usted y yo nos sintamos sus hijos. Y más que eso, que nos sintamos hermanos. Que nos sintamos una familia, una comunidad de creyentes que se dirigen a Dios como su Padre Celestial. Y no como individuos que oran solos, que cada quien orando pareciera a diferentes dioses, ¿verdad? Uno por acá, otro por allá. Pareciera que somos con diferentes padres, con diferentes dioses. Entonces, Dios quiere, nuestro Padre quiere que nos sintamos sus hijos, que nos sintamos hermanos. Hermanos todos, como dice aquel documento del Papa Francisco. Hermanos todos, así, sintámonos hermanos todos. Jesús quiere que haya, le decía, una relación filial. Inicia con esta oración. Por eso lo importante del Padre Nuestro y lo importante, el que haya respondido con esta oración o de esta manera, enseñándole a los discípulos cómo dirigirnos al Padre, cómo orar, y por ende pues nos deja esta guía maravillosa del Padre Nuestro. Dios nos ha adoptado como sus hijos a través de la fe en Jesús, a través de haberle conocido. ¿A quién? Al Señor. Si conocemos a Jesús, decía él mismo, conocemos al Padre. Entonces somos sus hijos a través de la fe que tenemos en Jesús, que ha estado con nosotros, que ha vivido entre nosotros y que nosotros hoy le aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que creemos en Él.
¿verdad? Porque el que cree en Él será salvo. El que le conoce a Él, conoce al Padre. Entonces es mediante la fe que tenemos puesta en Jesucristo, es mediante esa fe que llegamos al Padre. Jesús es el camino para llegar al Padre. Si conocemos a Jesús, repito, conocemos al Padre. Jesús quiere que seamos una familia. Y por eso nos presenta a Dios como nuestro Padre, le decía, que seamos verdaderamente una familia. Por eso Él no usó, digamos, singular la frase, sino plural. Nuestro, ya les decía, tuyo y mío. Destaca que oremos entonces como parte de una comunidad. San Pablo lo dice, el cuerpo de Cristo, donde todos formamos el cuerpo de Cristo, donde tú eres mi mano, donde yo soy tu pie, donde todos formamos un solo cuerpo, donde Jesús es la cabeza. Así sencillo pareciera, pero es profundo y es misterioso. Pero está muy claro lo que el Señor quiere de nosotros, lo que el Señor espera de nosotros. Jesús enseñó la oración como un modelo, cómo orar, no repetir textualmente, aunque lo hacemos, pero que sea solo una guía. Y usted ya oró, usted ya rezó, dice, sí, ya recé el Padre Nuestro, ya oré con el Padre Nuestro, y eso es todo. ¿Y cuánto dura la oración del Padre Nuestro? Si lo hacemos textualmente como está escrito, quizás tal vez un minuto, quizás menos de un minuto, ¿verdad? Entonces no puede ser que Dios está diciendo, esta es la oración, repítanla así. No, porque Jesús mismo les decía a los discípulos, ni siquiera una hora estuvieron despiertos, oren para que no caigan en tentación. Vamos a continuar con este tema, mis queridos hermanos, en unos momentitos. No nos cambie, ya volvemos. Gracias, mis hermanitos, por estar ahí, pendientes, y seguimos con este tema, conversando con el Padre, dialogando con nuestro Padre Celestial, platicando con nuestro Dios. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo platicamos con nuestro Dios? A través de la oración. Y Jesús nos enseñó a orar a través, o más bien, dándonos una guía que es el Padre Nuestro. Y eso es lo que estamos desmenuzando, meditando en cada frase del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, Jesús nos enseña o nos da esta guía para que podamos orar de esta manera. Vamos entonces, santificado sea tu nombre. Es el deseo de que el nombre de Dios sea honrado, venerado, exaltado, ¿verdad? Es que le demos todo el honor, la gloria a Dios. Santificado sea tu nombre, honrar el nombre de Dios. Así como el mandamiento, honrar a Dios. Así Jesús en muchos de sus milagros, en muchos de los milagros que hizo, dijo, es para que crean y para gloria de mi Padre. En muchas ocasiones dijo, será o es para gloria de mi Padre, enseñándonos de esta manera honrar al Padre, darle la gloria y el honor a Él. Y es que la palabra dice que ante el Señor toda rodilla se dobla, que toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria del Padre. Porque es que nosotros creemos pues en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que decimos que cada vez que adoramos, cada vez que damos la gloria, los tres reciben una misma adoración y gloria. Así lo declaramos, lo proclamamos nosotros los católicos. Bien, así. Entonces, Jesús daba honra y gloria a su Padre. Y la palabra de Dios dice que todo sea para honra y gloria de Dios. Significa, o está considerado, o sabemos que es santo. Honrarlo y reconocer es reconocer su importancia, reconocer que merece respeto y reverencia, incluso
defender su reputación de las falsedades y en la práctica, en la manera de vivir, glorificar a Dios. Mire, en mi manera de vivir debe ser para honra y gloria de Dios. Su manera de andar, su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de compartir, su manera de dialogar, de conversar con los demás, debe ser para honra y gloria de Dios, como lo hacía Jesús. Honraba a Dios con sus actos, honraba a Dios con su andar, honraba a Dios con su servicio, honraba a Dios en sus milagros, honraba a Dios en todo, hasta cuando comía, alzaba sus manos, honraba a Dios dándole gracias. Vea, todo era sabiendo y reconociendo la importancia que tiene nuestro Dios, el ser supremo. La honra sea para Dios. Debemos entonces reconocer su santidad, entender que Dios es santo, puro y perfecto y que su nombre debe ser considerado más importante que todo y en todo, más importante que cualquier otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Así, Él es la salvación, Él es todo. Mire, honrar a Dios es también corregir ideas erróneas que tienen muchos sobre Dios. Defender su buena reputación al hablar de Él y sus cualidades. Mire, no solo que yo le honro, sino que debo enseñar a los demás a honrarle. Debo corregir cuando erróneamente hablan de Dios, cuando equivocadamente dicen cosas de Dios. Debo, dice, corregir. Es mi llamado. Porque si no sería parte de la burla. Cuando, pues, ¿qué me importa? Con tal que yo no sienta eso, pues con tal que yo sí lo honre, con tal que yo sí crea, con tal si yo sí lo alabe, con tal si yo ore. Mire, dice que honrar a Dios también defender su buena reputación al hablar de Él y sus cualidades. Honrarlo, les decía, con nuestro vivir, con nuestra vida diaria, no solo cada vez que vaya a Eucaristía, no solo los domingos, no es solo la vez que se reúna, que va al grupo de oración, que va a la asamblea, que se reúne, que reza el rosario, que va a la pastoral. No, honrarlo es en la vida diario, es decir, llevar un estilo de vida que refleje las cualidades de Dios. Así, en su conducta, en su manera de ser, les decía. También honrarlo es obedecerlo con todo el corazón, obedecerlo con el corazón, considerar a Dios como el soberano. Eso, obedecerlo en todas las cosas, desde la más pequeña hasta la más grande. Ese es honrar a Dios, la obediencia. El honrar a Dios, eso te tiene que llevar a la obediencia con el Señor, obediencia a Él. Y vamos a la otra. Es el otro en este primer tema. Venga a nosotros tu reino. Tenemos 2 puntitos nada más. Venga a nosotros tu reino pide que el reino de Dios, caracterizado por la justicia, la libertad, la paz, que todos lo sabemos, se establezca en este mundo. Pero el reino de Dios, hermanos, es un estilo de vida. Jesús lo enseñaba. Cuando los discípulos o las personas le preguntaban, oiga, ¿y cuándo va a instaurar el reino de Dios? ¿Cuándo va a instaurar el reino de los cielos? ¿Cuándo será ese momento? ¿Cuándo será instaurado aquí en la tierra? Y Jesús les decía, el reino de Dios está aquí. Así, el reino de Dios, casi le dice, soy yo. El reino de Dios lo están viendo. El reino de Dios es ese estilo de vida, es este modelo de vida que les estoy enseñando, que están viendo en mí. Eso estaba diciendo Jesús. El reino de Dios es un estilo de vida según la voluntad de Dios, según el proyecto de Dios. El reino de Dios está aquí. Venga a nosotros tu reino, San Lucas 16, 21. Venga a mi vida, estaríamos diciendo. Venga el reino de Dios
a mi esposo, a mis hijos, a mis nietos. ¿Para quién le quiere pedir usted al reino de Dios? Ya estamos aprendiendo también en este tema y en esta oración que la petición es singular, que la petición es para todos. Pienso en ti como pienso en mí. Así, de la manera que yo quiero, también lo quiero para ti. Así que también en este párrafo decimos, venga a nosotros tu reino. Me interesa tener un estilo de vida según el Señor, como debe interesarme, que tú también lo tengas. Es más, por eso yo estoy aquí también. Por eso los predicadores hablamos de Dios. Compartimos, leemos la palabra para compartir contigo, porque queremos que el reino de Dios se instaure en mi vida, pero también que se instaure en la tuya. Queremos que el reino de Dios venga a mi vida, pero que venga también a mi familia. Que el reino de Dios se instaure, se establezca en todos nuestros seres queridos y aún en los que no conocemos. ¿Por qué? Porque somos hermanos todos. Venga a nosotros tu reino. La enseñanza del Padre Nuestro nos sigue diciendo que debe interesarnos los otros, que debe interesarme mi hermano, que a ti debe interesarte tu vecino, que debe interesarte tu vecina para pedirle a Dios que también reciba el reino de Dios, que también la presencia de Dios se instaure en su vida, que también recibe el Espíritu Santo. Mire qué extenso la oración del Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, venga a mi familia, venga a mi mamá, venga a mi papá, venga a mis hermanos, venga, que venga el reino de Dios a toda mi familia, a todos mis vecinos, que venga el reino de Dios a mi grupo de oración, que venga el reino de Dios a mi parroquia, a mi sacerdote, a mi párroco, que venga el reino de Dios, que se instaure. Yo lo necesito, pero también lo necesitamos pedirle. Muchas veces nosotros solo pedimos para nosotros. Hoy estamos aprendiendo esto, que no es así la oración. Que es para ti, que es para mí, que es para todos, que debemos pedir para todos. Implica la disposición de someter nuestra propia vida a su autoridad. Ese es el estilo de vida que estoy hablando. Implica la disposición mía de someter nuestra propia vida a la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para hacer caminar contigo, hacer tu voluntad? Como decía aquel joven rico que se acercó al Señor. Es una invitación a extender el reino de Dios a través de nuestras obras. El reino de Dios lo estamos pidiendo. Se instaura en nuestras vidas, está en nosotros, se empieza a notar en nuestras obras. No solo con palabras, esto implica ser creyentes fieles. Yo les decía, obedientes. Ser creyentes, fieles, efectivos en nuestra vida y productivos difundiendo el reino de Dios a través de nuestras obras. Efectivo, pero también productivo. Efectivo en nuestra vida. Me abro a ese estilo de vida que el Señor quiere. Me abro a esa bonita posibilidad que se instaure, que sea Dios quien reine. Pero también debo ser productivo difundiendo el reino a través de esto, de una prédica, de la enseñanza, del llevar una palabra, de compartir las Sagradas Escrituras. Y por último, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mire, expresa ya la sumisión a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en el cielo, se hace la voluntad de Dios. Los querubines, los ángeles, los santos alaban a Dios día y noche, dice la palabra de Dios. Y entonces yo debo anhelar esa voluntad de Dios en mi vida. Usted debe anhelar, debe añorar que se haga la voluntad de Dios en su vida. ¿Qué nos cuesta, verdad? Porque a veces la voluntad de Dios no nos gusta, no nos parece, es extraña, es pesada, es dura, es radical y más bonito pues hacer mi voluntad.
hago lo que me da la gana, me voy para donde me da la gana, ¿verdad? Entonces la voluntad de Dios es someterme a dónde quieres, Señor, qué debo hacer, Señor, dónde quieres que haga, dónde quieres que camine, para dónde voy. Así, la voluntad de Dios, tener una sumisión y una dependencia. ¿Saben que esa es la fe? Si yo tengo fe, usted no me diga que tiene fe y no depende del Señor. Usted no me diga que tiene fe y no tiene confianza en el Señor. Usted no me diga que tiene fe y no se deja llevar por el Señor y no hace la voluntad del Señor. Debemos tener entonces un compromiso activo a la voluntad de Dios. No es una oración pasiva, sino, yo les decía eso, activos, un compromiso para participar activamente en la ejecución de la voluntad de Dios. Es decir, que nosotros tenemos que ser los primeros en obedecer, hacer la voluntad de Dios para que los demás lo hagan. Por último, es alinearnos a la voluntad de Dios, a la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Ajustarme a su voluntad, la voluntad humana que se una totalmente a Dios, siguiendo el ejemplo de quienes ya viven en obediencia de Él. Nosotros tenemos el ejemplo de los santos, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Reconociendo primero la imperfección terrenal, reconocer que la voluntad de Dios no se cumple siempre en la tierra como sucede perfectamente en el cielo. Y se pide que esta brecha se reduzca a través de la oración y la acción. Pedimos, oramos y acción. ¿Sí? Pedimos al Señor, oramos, nos comunicamos con Él, pero la instauración del reino en nuestra vida, la práctica del Padre Nuestro es acción. Mis queridos hermanos, nos vemos en el próximo programa para continuar con este hermoso tema y irnos a la segunda parte de lo que es el Padre Nuestro. Que el Señor les bendiga, recordándoles siempre que Dios les ama.